Amigos, aquí en México, en el centro de México, fueron hallados algunos esqueletos de Kinametsin, de los Kinametsin, de este tipo de seres o estas gigantes que se les conocía en la antigüedad, y estos tipos de gigantes que ya sabemos, hemos hablado aquí en el programa, que se han mencionado en varias partes del mundo. No importa dónde miremos, casi todas las culturas antiguas hablan de antiguas leyendas que detallan eh, cómo en un pasado lejano, seres de pues, una altura mucho mayor que la nuestra gobernaban estas tierras. En la Biblia, por ejemplo, se narra la historia de Goliat, un soldado enorme que asedió Israel por 40 días y que no se detuvo hasta que el rey David lo venció con una honda y una piedra. En 1995, en el municipio mexicano de Romita, situado en el estado de Guanajuato, un profesor de artes plásticas y de escultura, el señor Tito Serrano, encontró 7 esqueletos enterrados, pues al estilo antiguo de los otomís y de los chichimecas, culturas que eran nativas de la zona. Estos esqueletos enterrados no eran normales de acuerdo a su tamaño. Por este motivo, se solicitó la intervención de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Esto fue documentado también por el señor Serrano, quien fue en su momento director de la Casa de la Cultura en la administración anterior. Fue precisamente durante las excavaciones para la construcción del nuevo edificio de la Casa de la Cultura, cuando los trabajadores avisaron del hallazgo a sus superiores. Los trabajadores fueron suspendidos mientras el INAH realizaba las investigaciones. Afortunadamente, el maestro Serrano logró medir las osamentas, por lo que determinó que los 7 esqueletos eran de una estatura muy similar. Todos estos esqueletos de estos seres medían aproximadamente 2 metros con 45 centímetros. Y el cráneo tenía la forma de una bombilla con las cavidades oculares demasiado grandes. Los dedos de los pies eran muy largos y uniformes, lo que llamó la atención de los investigadores. Pues recordemos que los pies humanos, tienen una definición descendente de mayor a menor. La mayoría de las personas, por lo que estos restos se consideraron completamente extraños. Desafortunadamente, parece ser que las nuevas autoridades de la cultura e historia de esta localidad no les interesó ese hallazgo, ya que hasta la fecha había indagado acerca de estos restos que el INAH tiene en custodia. Han pasado ya muchos años de este hallazgo y no hay información con respecto a los esqueletos gigantes encontrados en este pueblo de Guanajuato. Recordemos que este hallazgo fue hecho por el señor Serrano en el año de 1995. Existen momios de varios conquistadores españoles, también en la antigüedad, en los que se narra que los aztecas creían que sus tierras habían sido habitadas por hombres y mujeres muy altos, pero todos ellos murieron tras una guerra masiva en esa región. Curiosamente, si echamos un vistazo al Códice Ríos o al Códice Vaticano A, la traducción italiana del antiguo manuscrito escrito de la conquista española habla de los gigantes que habitaban Mesoamérica. Según las representaciones del códice, los guerreros aztecas llegaron a luchar contra estos seres. Se dice que los gigantes Kinametsin pues serían los creadores o los constructores de la antigua ciudadela de Teotihuacán, que se traduce como lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y también estos gigantes Kinametsin habrían sido también los creadores de la gran pirámide de Cholula, considerada la más grande pirámide jamás construida.
Se dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a América, vieron gigantes reales de carne y hueso. Pero, ¿quiénes eran estos Kinametsi? En la época prehispánica existieron hombres enormes que se mantuvieron bajo su dominio hasta que se cansaron y se levantaron en su contra. La gente que es el plural de Kinametli. Este Kinametli significa o puede traducirse como gigante. Existen versiones diferentes de los Kinametsi. Por ejemplo, el historiador señaló que fueron los olmecas xicalancas quienes descubrieron los gigantes en el 107 después de Cristo. Según se cuenta, aquellos indígenas llegaron a Tlaxcala, a Huetzotzinco, a Chololán y a lo que hoy conocemos como Puebla, y quedaron sorprendidos al encontrarse con hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y de frutos silvestres. Así que, tiempo después, los olmecas xicalancas decidieron tenderles una trampa para aniquilarlos. Los indígenas les prepararon un gran festín y esperaron a que los gigantes se embriagaran y entonces se aprovecharon de su vulnerabilidad y estos olmecas xicalancas pues así acabaron con todos estos gigantes. Mis amigos, nos vamos a otra pequeña pausa comercial y regresamos rapidísimo. Continuamos con este tema de los gigantes Kinametsi. Ya en la época colonial, algunos frailes también atestiguaron cómo eran extraídos huesos gigantes de la tierra del nuevo continente y por ello también dieron fe a la existencia de gigantes. Por otra parte, una teoría interesante es la que aportó el historiador Chavero, quien consideró que los Kinametsi más bien representaban a otro pueblo, al pueblo de los otomíes. Y es que aquellos habitaban los lugares mencionados y vivían también en estado salvaje, según los olmecas, quienes se consideraban a sí mismos como civilizados. El origen de los Kinametsi, pues, como hemos estado viendo, es incierto, aún no está totalmente investigado. No obstante, un antecedente importante podemos encontrarlo en el mito del quinto sol. Según este, en el principio de los tiempos, los dioses mexicas decidieron crear vida, y así nació Ocelotonatiuh, un sol hecho a base de tierra, junto con seres humanos gigantescos. Aquellas criaturas medían alrededor de 7 metros de altura. Sin embargo, debido a su unal tamaño, esos hombres eran lentos y torpes, a tal grado que cuando se caían, bueno, también eran bastante frágiles, ya que al caerse ya no podían levantarse y es como morían. Los dioses contemplaron decepcionados a estos gigantes y decidieron destruirlos. Quetzalcóatl, un dios bastante importante de la cultura mexicana, derribó al sol de tierra y entonces se desataron olas de terremotos y todos estos gigantes fueron tragados por todas estas grietas que se crearon por los terremotos y entonces fue así como Quetzalcóatl desaparecería a estos gigantes de la antigüedad. Así también, si tomamos por cierto este mito, puede que algunos de los gigantes que Quetzalcóatl pensó destruidos hubiesen sobrevivido y después hubiesen atormentado a estas culturas donde se encuentran estos registros, estas poesías y también esos tallados o grabados a estos pueblos, los olmecas xicalancas. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que existieron estos gigantes, que todas estas historias que se mencionan en las distintas culturas
el mundo, así que también hablamos de unos gigantes encontrados, unos esqueletos encontrados en una cueva acá en Las Vegas. Pues poco a poquito, conforme se va indagando y se va investigando, pues van surgiendo muchísimos más detalles que hacen que nuestra historia pues pueda tal vez crecer y enriquecerse.